Hola, ¿cómo están? Acá en la clase que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Lo que nos queda pendiente, que es predecir estructuras o características, más que estructuras, características estructurales de las proteínas, ¿cierto? A partir de algunos servidores disponibles. Acá en la página web que yo tengo en mi repositorio, ¿cierto? Que les mostré en clase, podemos ver alguna lista de diferentes servidores, softwares que pueden hacer características sobre las proteínas, sobre la interacción de estas con otras moléculas, etcétera. Entonces aquí tengo preparado algunos para que los revisemos, que pueden ser interesantes. Como les mencioné en la clase, existen muchos software que permiten hacer este tipo de caracterizaciones. Eh, Uno de los que me parece a mí más interesante para el área de nuestro trabajo pueden ser los caracterizadores de sitios de unión a ligando o sitios de interacción con otras moléculas. Dentro de esto tenemos este software, CASP, que permite caracterizar estructuras cristalográficas y evaluar sitios donde podría existir una unión o un posible espacio, un bolsillo, pocket, para que se una un ligando. Simplemente tenemos que indicar el código PDB y buscamos y él rápidamente entonces va a cargar acá y representar la estructura, ¿cierto? Con el mouse podemos rotarla y mirarla y nos muestra un bolsillo en particular, nos dice cuál es su área, su volumen, los aminoácidos y los átomos que están participando de este bolsillo. Es bastante simple de usar, bastante intuitivo. Si pinchamos en Show Pocket, nos va a entregar entonces el pocket que estamos viendo. Aquí vamos a poner que visualice otro más de color azul y un tercer pocket de color verde. Como ven acá, las áreas van disminuyendo, o sea, el que estamos viendo es el más grande. Ahora vamos a ver los otros tres. Apretamos Update y aquí los tenemos. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver de manera muy simple cómo es el sitio de unión o potencial sitio de unión para esta proteína, la 1-MZD. ¿Ya? Bastante simple de usar, amigable, fácil de entender. Uno puede ver la secuencia, ¿cierto? Y ver los aminoácidos que están participando en esta interacción. Y es muy simple de usar. Acá está la referencia de la publicación. Una muy buena herramienta para hacer análisis de bolsillo. Podemos hacer zoom, ¿cierto? Y ir interactuando con la proteína de forma interactiva. Otra herramienta bastante útil para hacer algo similar es Cavity Plus 2022. Este también permite hacer un análisis de los pockets que puede tener una proteína. Esta es su URL. Entramos aquí donde dice Start Computing y nos muestra esta interfase también bastante amigable. Agregamos el código PDB que nos interesa. Buscamos, ¿cierto? Ahí está descargando el código PDB. Ahí lo cargó. Seleccionamos la cadena A, ¿cierto? Esta proteína tiene solo una cadena y usamos el modo de ligando, por ejemplo, si es que quisiéramos elegir algún ligando en particular. Esta proteína tiene un zinc, vamos a usar eso, los parámetros por defecto y submit. Bien, como ven rápidamente entrega el resultado y podemos ver entonces en la zona donde está el zinc el bolsillo asociado a esta interacción, ¿cierto? Nuevamente podemos usar en modo gráfico para visualizar esto y poder analizar entonces las interacciones. Una de las cosas interesantes que tiene este programa es que nos entrega unos valores acá abajo asociados a un score de drugability, o sea, capacidad de que se una droga a un fármaco. Como pueden ver, aquí dice que es débil, o sea, este bolsillo en particular no es un buen sitio para que se una un fármaco. Si recordamos, esta proteína en particular usa o tiene un sitio de unión a metales que está compuesto por 4 aminoácidos que unen un metal, en este caso el zinc, a través de histidina, aspartico y glutámico, lo cual no es lo ideal para la unión de una molécula más grande. Por lo tanto, base en los criterios que debe tener el algoritmo, el software, ¿cierto? Encuentra que esto es débil.
Tiene otros análisis complementarios que pueden revisar, ¿cierto? Para evaluar qué tan bueno es el sitio para hacer unión de drogas, ¿ya? Por lo tanto, es un software fácil de usar, eh, con bastante utilidad, ¿cierto? Sobre todo este indicador, ¿ya? El detalle, por supuesto, los pueden encontrar acá en referencia, donde pueden ver cómo usa el algoritmo, cómo funciona el algoritmo, cuáles son sus características y qué otros métodos son los que están considerados en el análisis que se realiza. Así que los invito a que exploren esta herramienta. Una tercera herramienta para hacer este tipo de análisis es esta que les muestro acá, GCOM. Es una herramienta más antigua, que podría estar ya un poco desactualizada, ¿cierto? En cuanto a la interfase gráfica y a los plugins que utiliza, a pesar de que aún es mantenida, ¿cierto? Aquí tenemos la fecha de la última mantención del 2022 y que sigue estando válida. La interfase nos permite entonces indicar el ID del PDF que queremos analizar o subir un archivo. A diferencia de la otra, acá podemos subir un archivo PDF, lo cual es bastante útil. Y luego le ponemos enviar y el trabajo se procesa. Acá abajo están las referencias, como podemos ver ha tenido varias actualizaciones el software, aquí la última publicada el 2019. Luego que hacemos el cálculo nos va a arrojar una interfase como la que se muestra acá, donde podemos elegir qué queremos analizar, ¿cierto? Luego presionamos sobre este botón y nos va a entregar un resultado como el que está cargando acá. El resultado de interacción de una ventana gráfica que está funcionando con el plugin de JSMall, que no es el mejor de los plugins para hacer esto, ¿cierto? Hay otros más nuevos, pero permite hacer de igual manera un análisis y una comparación de los diferentes pockets. Y acá uno puede ir jugando acá con las opciones para ir mostrando los pockets, ¿cierto? Y revisándolos con diferentes atributos, ¿cierto? Espaciales, formas de mostrarlo, etc. Una buena herramienta, ¿cierto? También, quizás las anteriores son mejores. Podemos ver acá un gráfico que muestra los aminoácidos que están participando y algunos valores de estos. Eso son los software correspondientes a análisis de bolsillo. Hay un software que también es muy interesante para analizar proteínas e interacción de proteínas con un ligando. Este software se llama PLIP, ¿ya? Es un software que permite evaluar las interacciones no covalentes entre una proteína y un ligando, muy útil. Y otra cosa interesante es que en el desarrollo y en la actualización de este software participó una colega de ustedes. Melissa Dasme es una exalumna de nosotros que se fue a hacer su doctorado a Alemania y se quedó por allá, y ella participó en el desarrollo de este programa, ¿cierto? Acá podemos ver el paper que hace referencia a esto. Entonces acá ustedes simplemente pueden poner el código PDB o eligen uno y lo cargan acá y luego analizar. ¿Qué les va a entregar esto? Les va a entregar un análisis como el que se muestra acá, ¿ya? En esta primera ventana tenemos la interacción entre la proteína y el ligando. En este caso es un zinc, y como vamos a ver, según la leyenda que tenemos acá, esto es una interacción por un átomo de metal, ¿ya? Una interacción covalente. Podemos descargar esto y visualizarlo directamente como por Pimol, ¿cierto? Cargando esto en el software Pimol, o descargamos la imagen, ¿cierto? Si la queremos utilizar en un trabajo, en un paper, etc. Podemos ver en la tabla los aminoácidos que están participando, ¿cierto? El número del metal, acuérdense del código PDB, a eso hace referencia a esto, a la distancia que se encuentra. En este otro ejemplo que tengo acá preparado, acá analizamos la molécula 1Q2 y acá tenemos la interacción entre el piruvato, que es una de las moléculas que tiene esta proteína, este dato cristalográfico. Podemos ver los aminoácidos que participan, ¿cierto? Formando interacciones hidrofóbicas, interacciones de hidrógeno, puentes water bridge, y puentes salinos, ¿ya? Bastante detalle, como pueden ver las distancias, los aminoácidos que participan, etc. Muy buena herramienta para analizar interacciones proteína-ligando, ¿ya? PLIP, recuérdenlo. Por acá abajo tenemos el otro ligando que participa en esta interacción, ¿cierto? Que es el ATP,
con las diferentes leyendas que tenemos acá. Tiene una opción de cargar una visualización en 3D, es un plugin, toma un tiempo más en cargar a veces, así que ahí lo dejo por mientras le explico la tabla. Como vemos acá, en las interacciones de hidrógeno nos muestra todos los hidrógenos que están participando en esta interacción ATP-proteína, los aminoácidos que participan, las distancias a las que se encuentran los donadores receptores. ¿Ya? Ahí cargó. Ahora podemos mover esto, ¿cierto? Y podemos evaluar la interacción. Hay que familiarizarse con la interacción, no es tan simple de entender a primera vista, pero viendo la leyenda acá y los colores podemos obtener una buena referencia de lo que estamos mirando. Acá tenemos entonces la tabla asociada a la Water Bridge, interacción picatión, algo habíamos revisado, si se acuerdan en las clases de la primera unidad, que la interacción entre ATP se da principalmente por estas, la picatión, el anillo del ATP, etc. ¿Ya? Entonces, esto es una muy buena herramienta para hacer análisis de interacción proteína-ligando, así que PLIP, recuérdenlo, les puede servir. Acá tenemos otra herramienta para hacer otro tipo de caracterización. ¿Ya? En esta podemos ver el área accesible solvente, algo que habíamos conversado en clase. Simplemente acá uno carga el código PDB y nos va a permitir entonces analizarlo. Luego ponemos getPlot. Entrega un formato bastante interesante para hacer el análisis. Este es un software antiguo, no ha sido muy actualizado, por lo tanto la forma de desplegar la información no es de las mejores, pero no deja de ser interesante lo que nos puede ofrecer. El resultado acá del análisis es esto que se muestra acá, donde tenemos un gráfico, o sea, una representación gráfica de los aminoácidos de la proteína, en donde del centro hacia afuera va incluyéndose su interacción con el agua. O sea, los aminoácidos que están más externos en esta circunferencia son los que están más interaccionando con las moléculas de agua. En cambio, los que están hacia el interior están más escondidos. ¿Ya? Bastante interesante, fácil de entender, puede ser una buena herramienta. También tiene un gráfico que hace referencia a lo mismo, pero me quedo yo con este tipo de representación que es bastante fácil de comprender. Y por último, paremos la caracterización de una proteína a través del análisis de su potencial electrostático. Ya existen varios softwares para hacer esto, este es uno de los que me gusta a mí. APBS es bastante rápido y fácil de usar, ¿cierto? Requiere a veces registrarse. Una vez que uno entra acá, vamos a llegar a esta primera etapa del software que se llama PDB to PQR, que es una conversión del archivo PDB a un archivo PQR, que es el necesario para hacer el análisis y las cargas. Uno puede cargar el archivo PDB, ¿cierto? O puede poner el código del que le interesa y analizarlo. Podemos ajustar el pH, ¿ya? Que está asociado con la carga, como bien sabe, y también depende del pK sub A que tengan las proteínas. Y existen diferentes campos de fuerzas que permiten calcular esto usando los parámetros que a mí más me acomoden. Generalmente los que más utilizamos nosotros por proteínas son Amber o Charm. Y una vez que uno hace esto, pone Start Job y va a permitir hacer el primer análisis. Cuando se hace el análisis, va a llegar luego a una página similar a esta, donde va a decir que están realizando el cálculo. Luego les va a indicar, ok, se hizo el cálculo de cambio de PDB a PQR. Luego hacer el análisis, hacer el cálculo de potencial electrostático. Ustedes ponen siguiente y los va a llevar a una página como esta. Este cálculo toma un poco más de tiempo, por eso no lo realizo en este momento y lo tengo preparado, porque es un poco más lento, ¿ya? Y va a depender de qué tan saturado esté el servidor. Puede tomarle algunos minutos. Pero lo que les va a entregar como resultado es algo como esto, en donde podemos ver entonces una representación de la proteína con la visualización de los potenciales electrostáticos, ¿ya? Potencial electrostático entonces que está asociado a la representación de cargas de la proteína en base a las cadenas laterales de su aminoácido, en donde lo rojo representa cargas negativas y lo azul representa cargas positivas, como la que se ven acá. Y lo blanco representa cargas neutras, ¿cierto? Y entonces acá podemos jugar con la representación haciéndola más o menos notoria. Pero básicamente esto nos permite evaluar entonces qué parte de la proteína está con carga
negativa o positiva, ¿ya? Como podemos ver, ¿cierto? Hay una fuerte predisposición a esta proteína a tener cargas negativas, que es lo rojo que se observa acá, y que correspondería a las zonas de unión a metal en esta proteína, la 1-MZB. Este análisis también se puede hacer con PIMOL. PIMOL tiene un plugin que hace referencia a PBS y nos permite hacer este cálculo también de forma muy rápida, ¿ya? Entonces, para concluir, les recuerdo que aquí en mi página tienen una serie de software para ir haciendo análisis. Actualicé, estuve revisando varios de estos, así que esta página al menos está actualizada y podrán entonces usar herramientas para hacer caracterizaciones, ¿ya? Muy bien, entonces con esto concluimos esta parte de la clase y cualquier duda, por favor, consúltenme.